Entre el 11 de mayo y el 16 de septiembre de 1939, 4 países se vieron envueltos en un conflicto equivalente a una guerra. Esto se debió a una disputa sobre la ubicación de una frontera internacional, en una región en gran parte desolada cerca de lo que hoy es el noreste de China y Mongolia, cerca de la frontera que separaba la República Popular de Mongolia, en ese momento un estado satélite de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, también conocida simplemente como la Unión Soviética, y Manchukuo, un estado títere japonés en el noroeste de China, gobernada entre comillas por el príncipe Puyi. Basándose en información contradictoria, los japoneses afirmaron que la frontera se había fijado en el río Kalka, Khalkhin-Gol en mongol, pero los soviéticos y los mongoles afirmaron que la frontera se fijó en el pueblo de Nomonhan, aproximadamente a 16 kilómetros al este del río. Por lo tanto, existía una zona en disputa entre los dos puntos, y una de las partes que ingresaba a esta zona era vista como una incursión por parte de la otra. Sin embargo, Khalkhin-Gol tuvo varias batallas de distinta escala que serían los preludios de esta, empezando por la guerra ruso-japonesa de 1905, donde el imperio ruso quedaría humillado tras perder una guerra contra un país 45 veces más pequeño, luego el conflicto sino-soviético de 1929, en el que el ejército rojo se enfrentó a la República de China por el control de la línea del ferrocarril del sur de Manchuria. Otros conflictos fronterizos exacerbados por el expansionismo militar japonés de los años 30 fueron el incidente de Mukden en 1931, los incidentes del lago Buir de 1935 a 1936, el motín de Shinshankou también en 1936, el incidente del río Amur en 1937, la batalla del lago Hassan en 1938 y finalmente la batalla de Khalkhin-Gol en 1939. En ese contexto más amplio, Khalkhin-Gol puede verse como la fase más intensa de una serie de disputas fronterizas cada vez más violentas entre el imperio japonés y la URSS y sus respectivos aliados, las cuales tuvieron lugar a lo largo de la década de 1930, cuando el primero se expandió hacia el oeste del continente asiático, principalmente en China, y este último expandiendo el comunismo y sus intereses estatales en Asia. Tales conflictos fronterizos, aunque pequeños tanto en escala como en intensidad en relación con los conflictos contemporáneos en Europa, fueron vistos en ese momento como campos de pruebas para una futura guerra total entre Japón y la Unión Soviética. Tanto así que ambas partes creían que esta guerra era cada vez más probable. De hecho, durante un tiempo, Stalin temía que esta guerra estallaría contra Japón antes que con la Alemania de Hitler. Sin embargo, a pesar de su ubicación pasajera en lo que se conocería como la Segunda Guerra Mundial, Khalkhin-Gol es muy poco conocido hoy en día, incluso por los aficionados a la historia más leídos, y a menudo solo los académicos lo mencionan a pie de página, particularmente aquellos que no se enfocan en los eventos de Asia Central u Oriental. Aún así, el impacto posterior de Khalkhin-Gol en los beligerantes de la Segunda Guerra Mundial fue profundo. En primer lugar, la derrota en Khalkhin-Gol llevó al gobierno y al ejército japonés a abandonar finalmente la doctrina de expansión del norte, la idea de apoderarse del lejano oriente de la Unión Soviética para obtener ganancias estratégicas y materiales. Este no fue un cambio inmediato, porque requirió una reevaluación amplia del panorama global por parte del gobierno y del ejército japonés. En aquel entonces existía el llamado Plan Kantokuen, en septiembre de 1941, que sugería invadir la Unión Soviética luego de los éxitos alemanes al inicio de la Operación Barbarroja en el verano de 1941. Sin embargo, la idea general de expandirse hacia el norte de la Unión Soviética fue finalmente archivada en favor de la doctrina de expansión del sur, llamada Nanshinron, la intensificación de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en China, la cual fue el intento japonés de anexar toda China, el cual comenzó el 7 de julio de 1937, y la expansión militar en el sudeste asiático a través de la Indochina francesa, Malaya, Singapur, Filipinas y las Indias orientales holandesas, ya que todo esto se consideró más viable que derrotar a la Unión Soviética. En última instancia, el favorecimiento de esta política desencadenó una serie de eventos que condujeron al ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 y la invasión de Malaya al día siguiente, cuyo resultado fue la declaración de guerra de los Estados Unidos a Japón y la apertura del teatro del Océano Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar, como desarrollo del cambio de estrategia japonés, la Unión Soviética y Japón firmaron un incómodo pacto de neutralidad el 13 de abril de 1941, lo que significaba que la Unión Soviética no esperaba librar una guerra en el este, al mismo tiempo que en el oeste con Alemania. Por lo que cuando la Wehrmacht llegó a Moscú en octubre de 1941, se enviaron tropas soviéticas desde el lejano oriente para reforzar las defensas de Moscú con gran eficacia, aunque la importancia de estas tropas es discutible. En tercer lugar, Georgi Konstantinovich Zhukov, el famoso general soviético ganador de la Segunda Guerra Mundial, vio su bautismo de fuego como comandante de campo en Khalkhin-Gol, con el nombramiento directo de Stalin. Su éxito allí le permitió ascender al rango de general del ejército en 1940,
1940, luego fue nombrado mariscal en 1943 y fue pionero en tácticas de asalto combinadas de infantería masiva, tanques y aviones, los cuales resultaron invaluables durante la Gran Guerra Patriótica, especialmente en la decisiva batalla de Stalingrado en 1942. Si bien se le da un breve capítulo en sus memorias, Zhukov proporciona un relato raro e invaluable del conflicto desde una perspectiva soviética, aunque sus compañeros no tendrían la misma suerte, pues el coronel Grigori Stern y el general Yakov Evmukevich serían ejecutados en 1941 por traición, este último a pesar de poseer 2 condecoraciones de héroe de la Unión Soviética. Finalmente, visto en un contexto más local, Khalkhin-Gol marcó un punto de inflexión clave en el desarrollo de un nuevo estado-nación mongol, que comenzó con el cese mongol del gobierno chino Qing a raíz de la revolución Xinhai de 1911. Sin embargo, este nuevo estado fue una paria internacional, ya que ningún gobierno extranjero reconoció su independencia de China, excepto más tarde por la Unión Soviética, que vio la oportunidad de expandir el comunismo en Asia y crear un estado colchón. Con el aumento de la violencia fronteriza y los temores de una invasión japonesa, el Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia intensificó la sovietización junto con la interferencia soviética en la planificación económica, la manipulación política e incluso el terrorismo de Estado, bajo el pretexto de la defensa mutua. Entonces, con el final decisivo de los principales conflictos fronterizos como resultado de la victoria soviético-mongola en Khalkhin-Gol, las fronteras de la República Popular de Mongolia fueron reconocidas por Japón. La comunidad internacional hizo lo mismo en la Conferencia de Yalta en 1945, y el estatus de la República Popular de Mongolia como satélite soviético finalmente se afirmó sin lugar a dudas en 1945, mediante un referéndum nacional y un nuevo tratado chino-soviético, el cual vinculaba el futuro de Mongolia con el de la Unión Soviética, en aquel entonces gobernada por el mariscal Choival-san. En este video analizaremos el uniforme usado por los soldados soviéticos durante la batalla de Khalkhin-Gol, sus funciones y así como sus particularidades. La camisa de servicio es la apodada estilo geisha por el corte del cuello. Era la camisa de servicio estándar de algodón del Ejército Rojo, se llevaba debajo del uniforme y estaba basada en modelos de años anteriores y con pocos cambios. Se mantendría en uso durante toda la guerra, en conjunto con otros modelos. Los pantalones son los OBR-35, apodados los Sharovari, los cuales se mantendrían en uso entre la tropa por prácticamente todo el conflicto. Tenían un aro para usarse con un cinturón, pero este rara vez era usado. Los pantalones estaban fabricados en algodón color khaki. Se caracterizaban por tener refuerzos en las rodillas y usarse muy alto, como solía ser con la mayoría de pantalones de la época. En la parte trasera hay una pequeña correa para apretarlo. Otra característica del pantalón es que los laterales son holgados, forma asociada a los pantalones usados para montar a caballo en la época. Las botas altas OBR-38 eran el calzado reglamentario del Ejército Rojo junto a las botas cortas. Este es el modelo con las especificaciones de preguerra, tanto en la parte superior como con las suelas hechas de cuero y con una placa en la suela para que ésta sonara al marchar. La gimnastiorca es el modelo OBR-35, fue el modelo que reemplazaría al anterior modelo de 1929, que se distinguía por tener los botones frontales visibles y otro patrón de los espejos de cuello. Pero el cambio no sería inmediato, por lo que muchos soldados, sobre todo en las regiones remotas del país, seguirían usando modelos viejos del uniforme. La gimnastiorca tiene 2 bolsillos frontales, los cuales se cierran con un botón. En el cuello lleva cosido un forro de algodón para protegerlo del roce, el cual debía ser cambiado cada día. Las únicas insignias son los espejos de cuello, el patrón de 1935 y que se mantendrá en circulación oficial en la tropa hasta 1941. El color de la infantería en este caso es el color frambuesa, con el borde negro. A mediados de 1939 se le ordenó a las tropas estacionadas en el lejano oriente que dejaran de usar espejos de cuello, por motivos de camuflaje. La prenda de cabeza que se lleva en esta zona es el Panamka modelo OBR-38, creado especialmente para climas áridos y siendo una de las prendas más icónicas no solo de este conflicto sino de esta región de la Unión Soviética, aunque también se podía ver en menor medida en ciertas zonas de Ucrania y en el Cáucaso. El sombrero tiene un interior rojo para proteger del calor y una banda de cuero para evitar que se manche de sudor tan fácilmente. En la parte frontal tiene una estrella de tela del color de la rama, en este caso el rojo de infantería, y encima posee otra estrella, en este caso una estrella esmaltada de 34 milímetros. Las tropas fronterizas del NKVD tenían una versión con un corte ligeramente distinto, y las tropas acorazadas una versión en color gris. El casco SSH-36 fue desarrollado desde inicios de los años 30 y adoptado en 1936 para reemplazar a los cascos Adrian de origen francés, los cuales se encontraban como excedentes del ejército zarista. El casco era de clara inspiración alemana, a pesar de ser un diseño soviético original, y estuvo en uso de primera línea hasta 1941, siendo reemplazado en gran medida por el SSH-40. Aún así no desaparecería totalmente del combate, sobre todo en el lejano oriente. El barboquejo es de lona, y en la parte frontal del casco solía pintarse una estrella roja
roja con la hoz y el martillo en el centro, aunque este casco posee la llamada despectivamente estrella trotskista, carente de la hoz y el martillo. El casco además posee una banda elástica de goma para fijar vegetación a modo de camuflaje. Precisamente por su uso durante esta batalla recibió el apodo de Kalkingolka. Otro tipo de camuflaje que se pudo ver en la batalla fue el uso de redes hechas a mano, o fundas de camuflaje con el patrón conocido como ameba, aunque estas últimas solo en pocas cantidades y en manos de los altos comandantes. En este punto del ejército rojo el soldado soviético se ve muy distinto a la imagen que se tiene asociada de él, muy bien equipado, a la par del estándar del resto de países de Europa, aunque claramente requerido de modernización en ciertos aspectos. Todo el equipo se sostiene del cinturón de cuero OBR-35, el cual se cierra con un solo diente. A ambos lados de la hebilla del cinturón se encuentran los portacargadores OBR-36, prácticamente una copia del modelo imperial y caracterizado por su aspecto cuadrado, con la única diferencia siendo que ahora posee dos anillas en la parte posterior para ser usado con las mochilas de marcha. La pala corta se lleva en el lateral derecho, en este caso es la funda de cuero modelo 1882 de la época imperial, uno de los objetos de aquella era más comunes de ver en el lejano oriente, donde existía poca prioridad para dotar a los soldados con el equipo más nuevo, mientras que la funda reglamentaria en el resto del país estaba hecha de lona. La cantimplora es el modelo médico OBR-32, la cual se diferencia del modelo estándar por su capacidad de 1 litro, en lugar de 0,75 litros, y por el hecho de que se cierra con un corcho. A pesar de que el soldado que se está representando no es médico, estas cantimploras podían verse en uso con la tropa en zonas tropicales. La cantimplora se transporta mediante una funda con correa, la más común para este tipo de cantimploras. Otro objeto remanente del ejército imperial es la bolsa de granadas modelo 1914, la cual se mantuvo en uso para transportar tanto granadas excedentes de la época imperial como de manufactura soviética, siendo estas relativamente comunes en las fotos que se tienen de la batalla de Khalkhin-Gol. Adentro posee dos granadas RGD-33, una con la camisa de fragmentación y otra sin ella. La bolsa de la máscara de gas OBR-28 estaba modelada tras su homólogo británico. Era una parte del sistema de defensa antigas de la Unión Soviética, el cual era uno de los países que más entrenamiento respecto a la guerra química proveía no solo a sus tropas, sino a los civiles, en las organizaciones como el Osoviakim, en la que se hacían entrenamientos de defensa aérea y guerra química. Este modelo de la bolsa de la máscara de gas cayó en desuso debido a su costo y complejidad. Dentro de la bolsa, además de la máscara y el filtro, podemos encontrar accesorios relacionados a la guerra química, como lentillas de repuesto para la máscara, un kit de descontaminación, etc. Adentro podemos encontrar la máscara de gas, en este caso el modelo Mod 08, el cual se mantendría en uso hasta 1943. Para este periodo la máscara de gas aún era un objeto relevante, debido a que se temía la posibilidad de que cualquiera de los bandos usara armamento químico contra el otro, un temor el cual no era infundado, pues el ejército imperial japonés ya había hecho uso de armamento químico contra la población china durante la invasión de ese país. La máscara es de goma y tiene una manguera que va unido a un filtro. Como mochila de marcha podemos encontrar el Meshok OBR-31, el cual era el más común durante esta batalla, de un diseño simple pero efectivo. Podía usarse para transportar todo lo que el soldado pudiera necesitar para uso personal: una muda de ropa, cubiertos, kit de limpieza del arma, un kit de higiene, comida y una taza. En la parte posterior está sujeto el caldero OBR-27, donde el soldado preparará su comida. El fusil es el Mosin Nagant M9130, una versión modificada a inicios de la década del fusil que se venía utilizando desde 1891 por el ejército imperial ruso. Usaba el cartucho de 7.62 x 54 y sería el fusil principal del ejército rojo durante toda la guerra, a pesar de que se deseaba equipar a todo el ejército con fusiles de autocarga. El fusil tiene una correa de cuero, la cual era la norma durante el periodo de preguerra e inicios de guerra. La bayoneta del Mosin Nagant está guardada en una funda propia, la cual apenas si pudo verse en el periodo de preguerras, siendo más común la de cuero, pero también existiendo versiones de lona, debido a que tradicionalmente la bayoneta siempre estaba calada en el fusil, ya sea en posición de uso o mirando hacia atrás. Y este sería el aspecto de un soldado soviético durante la batalla de Khalkhin-Gol, la cual afortunadamente para el Estado soviético pudo concluirse justo un día antes del inicio de la planeada invasión a Polonia. El rol jugado por el ejército rojo en la batalla permitió poner a prueba todo tipo de técnicas y armamentos, los cuales hasta ahora habían estado restringidos a los entrenamientos del periodo de entreguerras, como el uso de aviones de combate equipados con cohetes y una nueva generación de fusiles de autocarga. El golpe para los japoneses fue duro, pues perdieron unos 20.000 hombres, cosa que les haría reconsiderar sus planes para atacar la Unión Soviética tal como se mencionó anteriormente. En el lado soviético, a pesar de su victoria, estos tuvieron cerca de 30.000 bajas, un patrón que se repetiría durante
la segunda mitad de la guerra, con los rusos saliendo vencedores pero a un gran precio. El ejército rojo y el ejército imperial japonés no volverían a verse las caras hasta 1945, durante la invasión de Manchuria. En el caso de Mongolia, a pesar de eventualmente lograr su independencia, su victoria no fue todo lo gloriosa que les hubiera gustado, pues durante sus últimos años de vida, Choi Balsan siguió manteniendo la esperanza de una Mongolia unida, especialmente después de la victoria de los comunistas chinos en 1949. Cuando quedó claro que Stalin nunca apoyaría la unificación, se desilusionó cada vez más con su antiguo héroe. Las relaciones personales entre los dos líderes se deterioraron hasta tal punto que en 1949 Choi Balsan se negó a asistir a la celebración del 70º cumpleaños de Stalin en Moscú. Choi Balsan moriría de cáncer en 1952. En cuanto al ejército mongol, a pesar de haber aportado más de 15.000 efectivos que contribuyeron a la victoria en la batalla y de ser los protagonistas de los anteriores incidentes fronterizos, este sería ensombrecido en las imágenes oficiales de la época por el Estado soviético, siendo, en muchos casos, literalmente borrados de la historia. Gracias por ver mi video. Si te gustó el contenido, suscríbete, dale me gusta y compártelo. Me ayudaría mucho para continuar con mis videos. Muchas gracias.